Estamos de regreso. Bienvenidos al segundo episodio de EndoHack. En esta oportunidad vamos a tratar de seguir construyendo un espacio saludable donde vamos a analizar la evidencia científica con términos mucho más sencillos para entender. Un espacio híbrido donde vamos a conocernos entre pacientes y médicos y vamos además a discutir interesantes áreas de la investigación. Esto es un espacio seguro, un espacio donde puedes consultar y además generar toda la conversación que quieras sobre áreas de interés. El día de hoy vamos a hablar acerca de hiperprolactinemia y es por eso que quiero invitarte a que de una vez te suscribas al canal y que actives las notificaciones para que nos acompañes todos los miércoles a las 7 de la noche. Bienvenidos de nuevo a EndoHack. En este segundo episodio vamos a hablar acerca de cómo el conteo de carbohidratos puede ser una excelente estrategia para el control de los pacientes con diabetes, pero también a desmitificar mucho el área, porque quizás hay mucha desinformación sobre lo que significa conteo de carbohidratos, que muchas veces se puede confundir con una nutrición inadecuada para el paciente con diabetes. Pero para eso va a estar con nosotros nuestra mano derecha, una persona con suma experiencia en este campo, la licenciada Isa Hernández, quien es nutricionista, además certificada por Medtronic para tecnologías en diabetes, nuestra nutricionista y además también nos apoya con educación terapéutica en diabetes en WeCare. Bienvenida, Isa. Encantada. Un placer, Fernando, pertenecer a WeCare y bueno, ayudar aquí a desmitificar todas esas dudas que tienen en cuanto al conteo de carbohidratos. Isa, quizás cuando hablamos de conteo de carbohidratos, muchos de los pacientes que aún no están, y de verdad que algunos colegas que lo hemos escuchado piensan que conteo de carbohidratos es como limitar el acceso a los carbohidratos o permitir de forma inapropiada un consumo inapropiado de carbohidratos. Y eso no es tan cierto, pero para los que no saben qué es conteo, quisiera que nos empezáramos hablando acerca de qué es el conteo como técnica apoyada en nutrición y adicionalmente cuáles son los beneficios que tiene para los pacientes con diabetes. Sí, bueno, realmente pasa, es muy usual que los pacientes con diabetes tipo 1 y mucho con los pacientes tipo 2 que realmente se debería utilizar también el conteo de carbohidratos para lograr mantener su glicemia dentro del rango, ¿no? Así es. Siempre se tiende a pensar, bueno, ya cuento, ya puedo comerme todo lo que quiera porque al contar carbohidratos sé qué cantidad de insulina me debo colocar y bueno, me coloco la cantidad que corresponde y me libro, o sea, tengo libremente el consumo de carbohidratos y eso no es así. Cada paciente tiene una cantidad específica en el conteo. Cuando hacemos los cálculos calóricos, también hacemos los cálculos de carbohidratos que deben tener en cada una de las comidas para mantenerse, primero el peso, que es importante, el peso ideal tanto en pacientes tipo 1, tipo 2, y con eso mantenemos también la cantidad de insulina a colocar, digamos, dentro de valores aceptables, ¿no? Para que no extendamos tanto o que esté muy por debajo o porque esté muy por arriba. Así es, yo creo que quizás muchos de los pacientes no saben o muchos de los que nos escuchan hoy no saben que muchos de los pacientes con diabetes tipo 1, por ejemplo, cuando llegan inicialmente a nuestras consultas nos damos cuenta que el paciente viene con una pérdida de peso considerable, que adicionalmente está haciendo muchos episodios de hipoglicemia por dosis inapropiadas de insulina, no han recibido la suficiente educación terapéutica para usar la insulina adecuada sin que sea eso un exceso que conlleve a hipoglicemia, pero también se hacen patrones nutricionales tan restrictivos que favorecen la hipoglicemia en el paciente. Y eso es verdaderamente preocupante porque muchos de los pacientes con diabetes tipo 1 son jóvenes, son adolescentes y es muy difícil llevar un paciente a esa edad con esas restricciones. Es que pasa así, porque realmente la creencia, digamos, a voz populi, la creencia es, si tienes diabetes, un diagnóstico de diabetes tipo 1, ya es inequívocamente no consumir carbohidratos. Empieza, no pan, no arepa, le quitan el arroz, le quitan todo lo, y también piensan, bueno, si no como carbohidratos no me tengo que insulinizar, o sea, no necesito, no requiero insulina. Pasa mucho. Y pasa mucho. Entonces, el paciente tiene una pérdida considerable de peso porque, bueno, realmente ¿quiénes son los carbohidratos? Los carbohidratos es nuestra energía, necesitamos consumir carbohidratos. Creo que es importantísimo decirlo de una vez, aunque ya lo hemos dicho varias veces,
que no es una técnica para que el paciente abuse de los carbohidratos. Es una técnica para que el paciente incorpore la cantidad saludable de carbohidratos a su alimentación necesarias, porque es necesario incluir carbohidratos y mucho más un paciente que está recibiendo insulina. Ese paciente necesita glucosa para que de esa manera, una glucosa adecuada, la insulina no produzca hipoglicemias. Exactamente. Eso es crucial. Pues, a mí me gusta, Isa, como explicarle a los pacientes con una analogía sencilla para que los que no entienden muy bien el término conteo de carbohidratos lo comprendan mejor. Y como esto es un espacio híbrido para pacientes, para médicos, para comunidad general que esté interesada en el tema, el conteo de carbohidratos, yo le digo a los pacientes, es como cuando tú calculas la cantidad de gasolina que le vas a poner al carro porque vas a viajar a Amazonas. Exactamente. ¿Sabes? Entonces tú dices, bueno, voy para Amazonas. Eso es lejísimo. No sé ni cuántas horas son de aquí a Amazonas. De Caracas a Amazonas son 8, 12 horas o más, no sé. Exacto. Y bueno, hay que calcular la cantidad de gasolina que consume tu carro en función a la distancia que vas a recorrer. Entonces, tú en función a eso, bueno, le pones la gasolina al carro necesaria y sabemos las limitaciones que hay con la gasolina, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Es así. Sí. Y bueno, es que realmente la especialidad te lo dice. O sea, el cálculo está para que cuando nosotros, depende de la edad, o sea, o sea, qué tiempo digamos, de insulina, de tiempo. Ay. El tiempo que vas a actuar la insulina, ¿no? Exactamente. O sea, qué tiempo vas, o sea, en qué proceso estás, cuáles son tus actividades físicas, en qué laboras el tiempo, o sea, todas las cosas. Personalizado. Es personalizado. Es hacer verdaderamente una medicina personalizada, donde uno antes, que pareciera, que la gente cree que conteo es una cosa así muy sencilla, de unos cálculos matemáticos y ya. De hecho, muchos de mis colegas me preguntan, bueno, pero ¿cómo hago para aprender conteo? Entonces, bueno, uno en la práctica dice, bueno, mira, hay videos en YouTube, hay material científico allí de cómo contar, cómo calcular RIC, FSI, RIC, relación insulina-carbohidrato, FSI, factor de sensibilidad a la insulina y meta, que son básicamente los 3 elementos que necesitamos para hacer un cálculo del conteo de carbohidrato inicial. Pero bueno, eso te enseña a hacer los cálculos, pero la verdad es que el arte detrás del conteo de carbohidrato está en sentarte con tu paciente, no sé qué opinión tienes tú, Isa, y uno como rediseñar el día. Mira a qué hora tú te despiertas. Realmente así es como se comienza a hacer un plan de alimentación adecuada para cada uno, porque es individualizado. O sea, cada individuo tiene su plan. ¿Por qué? Porque calculamos primero las calorías que les corresponde al paciente por peso, talla y otros parámetros antropométricos. Entonces, primero calculo la cantidad de calorías que le corresponde y luego se hace la medición de la cantidad de carbohidratos que le corresponden a cada paciente. Para hacer el bolus de corrección, bueno, como lo acabas de decir tú, está la relación insulina-carbohidrato, está la sensibilidad, que tienen, están digamos, estandarizados. O sea, uno saca la relación insulina-carbohidrato, el RCI, por la cantidad, o sea, divides 500 por la cantidad de la dosis total diaria de insulina que el paciente se coloca. Eso, digamos, que es a grosso modo la forma general de sacarlo. Y la relación insulina, digamos, la sensibilidad y bueno, cuando hablamos de la relación insulina-carbohidrato, se determina que es la cantidad de insulina que se debe colocar el paciente o sea, que una unidad de insulina disminuye tanta cantidad de glucosa en sangre. Entonces, esa medición se saca determinando las cantidades de dosis total de insulina que el paciente está recibiendo y si hay que hacer un incremento o una disminución según como se determine cómo va el paciente. No es tan fácil como que saco la relación, saco la fórmula 500 entre la dosis total diaria y ya está. No, porque ahí hay que determinar, y si el paciente tiene sensorio, tiene otros métodos de monitorización, uno ya puede determinar si realmente hay que incrementar un poco o sea, hay que incrementar la cantidad de carbohidratos que le corresponde o hay que disminuirlo en cada una de las formas. Es que es una forma, primero, o sea, estas son cosas que yo siempre le digo a mis pacientes. O sea, en diabetes uno debe ir preparado para la guerra. Bueno, en diabetes y en la vida, ¿no? Sí, total. Uno debe ir preparado para la guerra, pero hay que entender que la guerra se va a vivir dentro de ella. Exacto. Entonces, bueno, el conteo de carbohidratos nos prepara, ¿sí? Nos lleva, nos guía, nos ayuda a predecir lo que va a pasar en el futuro, pero
nosotros no sabemos si llenamos el tanque de gasolina, calculamos perfectamente la cantidad de gasolina para el carro, las horas estimadas y la distancia entre Caracas y Amazonas, como les dije, pero resulta que cuando llegamos se cayó un puente y tuvimos que desviarnos por un camino verde y se nos acabó la gasolina a mitad del camino. Sí, Entonces, realmente la cantidad de carbohidratos que consumimos a diario, ¿qué nos permite? ¿Por qué es importante? Es importante porque podemos determinar la cantidad de insulina específica que nos tenemos que colocar. Pero eso tampoco es que nos da una libertad así de corso, de que, bueno, entonces ahora como lo que yo quiera. Porque si ya sé que digamos, una arepa de 100 gramos que tiene dos raciones sí. de carbohidratos, que una ración son 15 gramos, entonces uno dice, bueno, entonces ahora ya si me tengo que poner por esa ración una unidad de insulina, bueno, entonces ahora me voy a comer una arepa de 200 para colocarme 2 unidades de insulina. No, es que Eso no clave es así. Es que una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Exactamente. Y eso son cosas distintas. Y eso es lo que realmente sucede. Perdón, Fernando, que te interrumpa, o pasa lo siguiente, dicen unos otros pacientes, bueno, entonces me lo quito. Así es. Me lo quito. No me lo como y no me pongo la insulina. Y no me pongo insulina. Y entonces ahí estoy. Y hay muchos mitos y bueno, también hay mucha información dentro de las redes donde yo curo la diabetes, es fácil curar la diabetes, sencillamente no comas carbohidratos. Si no comes carbohidratos no te tienes que inyectar y si no te tienes que inyectar no tienes diabetes. Es que lo más fácil de entender también o un riesgo que se corre cuando hacemos esas cosas es que un paciente con diabetes tipo 1 principalmente, que deja de consumir carbohidratos y se administra insulina o deja de administrarse insulina, tiene el riesgo de cetoacidosis diabética, incrementa el riesgo de cetoacidosis diabética en el paciente. Entonces eso es una ruleta rusa en la que no debemos caer nunca. ¿Sí? Aquí caer en esta información en redes de que yo puedo curar la diabetes con ciertos métodos sin evidencia científica. O sea, yo me pregunto todavía con tanta información. Hay mucha basura en redes, pero también hay mucha información correcta en redes. ¿Por qué seguimos cayendo en manos de profesionales que no hablan desde la ciencia, sino desde su experiencia? O sea, y esto es una invitación más allá del tema, es que ¿por qué tenemos que estar hablando como que si yo inventé la cura de algo cuando la ciencia es tan rigurosa que no nos permite hablar a título personal? O sea, tenemos que hablar desde la construcción de la evidencia. Pero bueno, más allá de ese regaño allí para que los pacientes entiendan lo importante de hacer las cosas bien. De que esto es un ejemplo de que muchos de mis pacientes llegan a consulta y me dicen, doctor, ¿y cómo hago con la comida? Y la respuesta es, o sea, tiene que ir con Isa. Sí, o sea, tiene que ir con Isa porque... Con una nutricionista que con un nutricionista. Que les saque la cuenta para darle la cantidad de carbohidratos que deben consumir. Cuando digo Isa es con el nutricionista, por supuesto. Con el nutricionista. Sí. Los míos van con Isa. Pero la verdad es que lo que quiero que vean es que es necesario el manejo integrado entre el médico clínico, el nutricionista, para poder ofrecer al paciente un abordaje mucho más certero, mucho más saludable para él. Sí, y que deben estar siempre al tanto y sobre todo lo pasa en los adolescentes, que deben consumir los 3 macronutrientes esenciales, que por favor no excluyan absolutamente ninguno, que debemos consumir proteína, lípidos y carbohidratos en las cantidades adecuadas, que no debemos suprimir uno o uno de ellos, voy a hacer una dieta cetogénica, me voy a comer más proteína y no voy a comer carbohidratos. Entonces ahí comienza un desbalance que nos lleva a grandes problemas y que no es la solución. La solución es saber medir la cantidad que tenemos que consumir de cada uno de los macronutrientes y buscar entonces con ello el punto ideal, que es lo que qué es lo que hacemos nosotros. Lograr que estén en control, que sus glicemias estén como deben estar, o sea, que cada vez que comen, bueno, ya a las 2 horas ya debo estar dentro del rango y debo estar la mayor del tiempo adecuadamente, que esa es la función del conteo de carbohidratos también. Tú al inicio dijiste, y ya estamos sobre el tiempo, como hablando acerca de lo importante que sería hacer contar carbohidratos en pacientes con diabetes tipo 2. Eso es importante. EndoHack es un espacio, como siempre he dicho, que está creado para hablar acerca de la evidencia, y la verdad es que conteo de carbohidratos es una técnica que se ha aprendido como muy
generacionalmente por los centros de alta experiencia en manejo de la diabetes. Exactamente. Y la evidencia no es tan grande, que es lamentable, pero la evidencia es que no hay mucha evidencia. Y entonces eso podría ser como contradictorio cuando uno dice, bueno, o sea, estamos hablando de la evidencia de que no hay ningún ensayo clínico grande, es verdad, no tenemos ensayos clínicos grandes No hay metaanálisis ni pero la verdad es que estudios así. en nutrición, en el campo de nutrición, tenemos ese déficit. O sea, no tenemos quizás mucho evidencia Abordado, sólida sí. porque la intervención terapéutica es compleja. En los episodios previos hablamos acerca de lo importante de analizar la evidencia. Por eso les explico de esta manera. Pero sí quisiera, Isa, que nos explicaras un poquito el aporte que podría llevar el conteo de carbohidratos también en diabetes tipo 2 con insulina, que está insulinizado. Con insulinizado y hasta no. Hasta no. Con tratamiento simplemente con pastilla, oral, el tratamiento. ¿Por qué? Porque esto podemos lograr llegar a nuestro peso ideal, y al llegar a nuestro peso ideal, eso también nos lleva a tener un control en la glicemia. Y debemos tener, o sea, si sabemos qué cantidad de carbohidratos consumimos en cada una de nuestras comidas principales o hasta las meriendas, podemos lograrlo esto, tanto en pacientes tipo 1 como tipo 2. O sea, no es exclusivo para pacientes tipo 1. De hecho, mi experiencia a lo largo del tiempo con los pacientes tipo 2 realmente ha sido bastante satisfactorio. Lo seguimos. Han bajado de peso, se sienten más a gusto, no tienen esa falta de energía que tienen cuando los pacientes excluyen los carbohidratos dentro de su plan de alimentación, que siempre te lo dicen, pacientes con diabetes, cualquiera que sea, vamos a quitar los carbohidratos, no comas arroz, no comas ninguna mitifican eso. Seguro vamos a tener más oportunidades para tener a Isa aquí que nos dé todas estas herramientas para desmitificar otros aspectos también de la nutrición, que es indispensable para todo esto, Isa. Pero sí me gustaría, ya para ir finalizando, que entendiéramos también lo importante que es facilitar o mejorar la calidad de vida del paciente que vive con diabetes. O sea, es muy fácil decir, tú tienes diabetes, señalar y juzgar al paciente y por ende no puedes tomar carbohidratos, y nadie se ha puesto en los pies de ese paciente que está simplemente saliendo con su familia, como cualquiera de los que nos está escuchando y viendo, y fue un día normal a comerse una pizza con la familia, y ese día entonces él se siente señalado o rechazado que no puede. Cuando a lo mejor es comer lo adecuado, o sea, es comerte los slides de pizza permitido, que eso no incurra en una alimentación desbalanceada para el paciente, siempre y cuando tenga un plan nutricional habitual saludable. Entonces, el conteo es eso. El conteo es permitirle al paciente que tenga una vida como cualquier adulto, que tiene una vida saludable, pero que se permite también pues, comerse un pedazo de torta el día de su cumpleaños, que lo hace todo el mundo, y que él lo pueda llegar a hacer también de la forma segura, sin dejar de ser saludable para él. Y que logramos con los planes de alimentación individualizados que el paciente tenga siempre sus preferencias, o sea, qué es lo que yo como usualmente. Hay pacientes que le encanta comer arepa todos los días, que come pan, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lograr que esa cantidad, o sea, yo lo que hago es regular la cantidad que les corresponde y mediar, o sea, decir, bueno, vamos a mediar cómo nosotros podemos lograr que el plan de alimentación esté adecuado con el conteo de carbohidratos específico para lograr que la glicemia esté siempre en rango. Así es. Y eso se puede lograr. Lo que pasa es que, bueno, hay que ir a la consulta, hay que buscar cuáles son las calorías que le corresponde, y con eso podemos calcular claramente cuál es la cantidad de carbohidratos adecuados. Así es. Isa, para finalizar, 3 cosas que tú crees que ofrecen de beneficio el conteo de carbohidratos para los pacientes que viven con diabetes. El primero es el control glicémico. Ese es lo primero. Y eso se obtiene, por supuesto, sabiendo la cantidad de insulina que le corresponde por cada gramo de carbohidrato que consuma. Eso es importante. Si nosotros sabemos que la cantidad de gramos de carbohidrato que vamos a consumir, podemos calcular por reglas que ya están, como lo acabas de decir, con fórmulas que están en aplicaciones, en tablas. Y bueno, es fácil después conseguir esa cantidad adecuada de insulina a colocar. Entonces estamos en rango. Otro, por supuesto, es el control del peso, que es importante en el paciente también.
Porque o sea, el paciente puede lograr bajar de peso o subir de peso según sea el caso. Sí, según sea necesario para el como sea paciente. necesario. Y lo otro es tener una vida un poco más feliz, digamos. O sea, poder saber que puedo comer absolutamente todo, con algunas excepciones, Sí, bueno, hay cosas que no se deben comer que no nunca. se ve, O sea, exacto. Entonces, con refrescos como para qué. excepciones, exacto, pero que podemos comer casi todas las cosas que a nosotros nos gusta. Entonces, tenemos un poco más de libertad, pero esa libertad sin convertirse, como dijiste tú, en libertinaje, sino que ya el paciente puede decidir. Y tenemos, como siempre, yo lo digo, los días X. Los días X son los días que nosotros, ese día no podemos salir. Siempre con ciertas medidas nos podemos salir, pero después podemos lograr estar siempre en control. Sí, pretender la perfección también nos lleva a más problemas. Sí, no, eso tampoco. O sea, podemos... Pero bueno, yo creo que, Grisa, esto ha sido un aporte súper importante para nuestros pacientes. Ojalá y esta información le sirva para comprender mejor lo que es el conteo de carbohidratos y para demostrar su verdadera utilidad en la práctica clínica. En la parte terapéutica. Yo no tengo más que agradecerte, Isa, por aceptar esta invitación en el segundo episodio de EndoHack, que además es una de las cosas que más de los trucos que más me gustaba prepararle a los pacientes, pero yo decía, es que conteo es mi elemento central de la consulta y tiene que estar al inicio de EndoHack, así que gracias por venir a hacerlo tan sencillo. Yo sé que sí, Isa está con nosotros en WeCare, así que allí ya todos mis pacientes saben que la conocen y que van a estar con ella, y a los que no, pues está a la orden porque Isa es una maravilla. Gracias. Estamos pueden seguir la página de Instagram, @IsaNutricionista. Ahí les hago los cálculos mucho más fácil, sobre todo ahorita que viene esta fecha festiva. Sí. Ahí pueden conseguir la cantidad de carbohidratos que tienen la mayoría de los alimentos, o sea, los que son como más fáciles de consumir a diario. Pero bueno, gracias, Isa, por tus recomendaciones y a todos los que nos escuchan. En WeCare. Por supuesto. En la Torre Financiera París. Centro Financiero Madrid. Centro Financiero Madrid en las Mercedes. En las Mercedes. Nos confundimos de París, sí. de país, no es Francia, es España. Madrid. Sí. Pero bueno, Isa, gracias por acompañarnos. A los que nos escucharon hasta el final, recordarles que se suscriban al canal de YouTube, que adicionalmente activen las notificaciones para que todos los miércoles a las 7 de la noche estén escuchando nuestro podcast EndoHack. En el próximo episodio vamos a estar hablando acerca de hiperprolactinemia y cómo la prolactina es capaz de interferir en tantos procesos de la salud, tanto en la mujer como en los hombres, junto al doctor Daniel Santiago. Así que lo vamos a esperar el próximo miércoles a las 7 de la noche. Gracias, Isa, por acompañarnos. Encantada, Fernando. Un placer. Hasta luego. Investigar cualquier hormona. Eso creo que es un mensaje importante. Claro. No me estén midiendo las hormonas así de forma rutinaria. No, primero, como es en la medicina lo clásico, el interrogatorio, un buen examen físico para tú poder orientar más o menos sindromáticamente cómo va tu patología o hacia dónde va dirigida tu patología, para que uno pueda dar los exámenes quizás más precisos que te den diagnóstico más precoz. Ahora sí, Dani.